El colon ascendente está comprendido entre el ciego y la flexura cólica derecha. Por tanto, su longitud, situación y relación varían según si el ciego está en situación normal, alta o baja, longitud y dirección. En la mayoría de los casos, el colon ascendente mide de 8 a 15 centímetros. Su dirección, casi vertical, es no obstante un poco oblicua superiormente y posteriormente, por lo cual, a medida de que asciende, se vuelve más y más profunda. Además, describe una ligera curva de concavidad medial y anterior, orificio ilial y válvula ilial o iliocecal. El colon ascendente comunica con el ilium por medio de un orificio situado superiormente a la pared medial del ciego. Este orificio ilial está provisto de una válvula, la válvula ilial o válvula iliocecal, formada por dos labios, uno superior o labio iliocólico y otro inferior o labio iliocecal. Ambos labios se inclinan el uno hacia el otro y describen una prominencia en la cavidad cólica, pero el grado de inclinación, la orientación y la forma de uno y de otro son diferentes. Relación. Cuando el colon presenta una longitud normal, se corresponde posteriormente con la parte superior de la fosa ilíaca, la fosa lumbar y el polo inferior del riñón derecho. Sin embargo, está separada de la fascia iliac, de la fascia del músculo cuadrado lumbar, del riñón y de la fascia renal por una hoja del tejido celular bastante densa que constituye una fascia de adosamiento, resultante de la unión de la hoja parietal posterior del colon y del mesocolon ascendente al peritoneo parietal. Generalmente, cuando el desarrollo del peritoneo finaliza, este cubre solo la cara anterior del colon ascendente y lo aplica a la pared. El colon ascendente también está en relación de superior a inferior, lateral con la pared lateral del abdomen y el diafragma medialmente, con el uréter derecho, los vasos testiculares o ováricos, las asas intestinales y el extremo inferior de la porción derecha del duodeno, anteriormente con la pared abdominal anterior, de la que está separada por asas intestinales, y con la cara visceral del hígado, sobre la cual marca una parte de la impresión cólica. Flexura cólica derecha o flexura hepática del colon. El colon ascendente tiene continuidad con el colon transverso, formando la flexura cólica derecha o flexura hepática del colon. Forma. Habitualmente, esta flexura es aguda, está orientada en un plano vertical, oblicuo anterior y medialmente. Su abertura se orienta anterior, inferior y medialmente, lo cual se debe a la oblicuidad superior y posterior del colon ascendente y a la dirección oblicua en sentido anterior medial y ligeramente inferior del extremo derecho del colon transverso. Relación. La flexura cólica derecha está situada en el espacio angular, abierta inferiormente, comprendido entre el riñón derecho posteriormente y el hígado anteriormente. Está en relación posteriormente con la mitad o el tercio inferior del riñón derecho, por medio de la fascia renal y de la fascia de adosamiento que resulta de la soldadura del peritoneo cólico con el peritoneo parietal. A veces el colon no asciende anteriormente al riñón derecho, sino que solo rodea su polo inferior. La flexura cólica derecha también se relaciona anteriormente, casi frente al extremo anterior de la décima costilla, con la cara visceral del hígado, sobre la cual marca la mayor parte de la impresión cólica. Medialmente, con la presión descendente del duodeno, lateralmente con el diafragma, al cual está unida por el ligamento frenocólico derecho.
A veces existen otros pliegues del peritoneo que une a la flexura cólica derecha con el hígado y la vesícula biliar. Se trata del ligamento hepatocólico. Este ligamento es una dependencia del aumento menor. El colon transverso. El colon transverso se extiende de derecha a izquierda desde el colon ascendente hasta el colon descendente. Su longitud varía entre 40 y 80 centímetros. Mide 50 centímetros por término medio. División y dirección. En el colon transverso se puede distinguir dos partes, una derecha y otra izquierda, cuya zona limítrofe se halla ligeramente a la derecha de la línea media, sobre el borde medial de la porción descendente del duodeno. La parte derecha es fija, se aplica sobre la pared y se dirige oblicuamente en sentido anterior, medial y un poco inferior. La parte izquierda, más larga que la derecha, es móvil y está unida a la pared por el mesocolon transverso. Se dirige oblicuamente a la izquierda, posterior y un poco superiormente. Relación. Anteriormente, el colon transverso está en relación con el hígado en su extremo derecho. En todo el resto de su extensión se corresponde con la pared abdominal por medio del aumento mayor y de la bolsa aumental, que se extiende por la cara anterior del segmento izquierdo o móvil del colon transverso. Superiormente, el segmento fijo del colon transverso está en contacto con el hígado. Su segmento móvil bordea la curvatura mayor del estómago hasta el extremo anterior del vaso. Además, se apoya sobre la pared lateral de la cara inferior del cuerpo del páncreas, donde se produce una impresión cólica. Posteriormente, el segmento fijo se aplica de derecha a izquierda, primero sobre el riñón derecho y después sobre la porción descendente del duodeno. El segmento móvil está unido a la pared por el mesocolon transverso y se apoya de derecha a izquierda sobre la cabeza del páncreas y por la porción horizontal del duodeno. Siguientemente, sobre la porción ascendente del duodeno, las asas intestinales y la parte medial de la cara anterior del riñón izquierdo. Inferiormente, el colon transverso se corresponde con las asas intestinales. Mesocolon transverso. La disposición del peritoneo es diferente en el segmento fijo y en el segmento móvil del colon transverso. A lo largo del segmento fijo, el mesocolon es ancho y muy corto y mantiene la parte correspondiente del colon transverso estrechamente unida a la pared. A la izquierda de la porción descendente del duodeno, el mesocolon se alarga. Dicho alargamiento persiste hasta la vencidad de la flexura cólica izquierda, donde el mesocolon disminuye nuevamente de altura y tiene continuidad con el ligamento frenocólico izquierdo. Su altura media máxima varía entre 10 y 15 centímetros. Presenta dos bordes, un parietal y un visceral, y dos caras. Mayor o epiplón mayor. El colon transverso está unido al estómago por medio de un pliegue peritoneal denominado aumento mayor o epiplón mayor. El aumento mayor desciende desde el estómago hasta la pelvis, anterior al intestino y posterior a la pared abdominal anterior. Flexura cólica izquierda o flexura esplénica del colon. La flexura cólica izquierda o flexura esplénica del colon está formada por la unión del colon transverso con el colon descendente. Esta flexura forma un ángulo agudo en un grado mucho mayor que la flexura cólica derecha, ya que el extremo inferior del colon transverso, que es oblicuo, superior y posteriormente, se adosa a la cara anteromedial del segmento correspondiente del colon descendente. Relación.
La flexura cólica izquierda está más alejada de la línea media que la flexura cólica derecha. Rebasa lateralmente la parte medial del riñón izquierdo y se adhiere al diafragma, al cual está estrechamente unida por el ligamento frenocólico izquierdo. Está también situada más profunda que la flexura cólica derecha y se sumerge en el canal comprendido entre la parte lateral del riñón y la pared. Finalmente, está más elevada que la flexura cólica derecha y se encuentra más o menos a la altura de la octava costilla, sobre la flexura cólica izquierda y el ligamento frenocólico izquierdo, que se une a la cara superior de esta. Descansa en el vaso. La flexura cólica izquierda está en relación anteriormente con la curvatura mayor del estómago, pero rebasa a la izquierda y se apoya en el diafragma. Se corresponde a la izquierda del estómago con la parte izquierda del espacio semilunar. Descendente. El colon descendente empieza en la flexura cólica izquierda y termina en el lado izquierdo de la apertura superior de la pelvis, donde tiene continuidad con el colon sigmoideo, más profundamente situado y de menor calibre que el colon ascendente. Desciende más o menos vertical por el canal comprendido entre el riñón y la pared abdominal. Su longitud media es de 12 centímetros. Relación. En la gran mayoría de los casos, el colon descendente se halla aplicado a la pared abdominal posterior y por el peritoneo, que reviste sus caras anterior y laterales. Colon sigmoideo. El colon sigmoideo se extiende desde el lado izquierdo de la abertura superior de la pelvis, donde continúa al colon descendente, hasta la tercera vértebra sacra, donde tiene continuidad con el recto. En el colon sigmoideo podemos distinguir dos partes, una fija, que es la porción ilíaca del colon sigmoideo, y otra móvil, que es la porción pélvica del colon sigmoideo. Porción ilíaca del colon sigmoideo. La porción ilíaca del colon sigmoideo presenta las mismas características que el colon descendente. Atraviesa la fosa ilíaca desde la cresta ilíaca hasta el borde medial del músculo psoas mayor, describiendo una curva cóncava medialmente. Cruza, según sea más o menos larga, la parte medial de la fosa ilíaca, habitualmente por su parte media y con menos frecuencia por su parte anterolateral. La porción ilíaca del colon sigmoideo se halla aplicada a la fosa ilíaca por el peritoneo, que presenta la misma disposición que en el colon descendente. Anteriormente y a los lados, la porción ilíaca del colon sigmoideo está recubierta por las asas intestinales y por el asa de la porción pélvica del colon sigmoideo. Porción pélvica del colon sigmoideo o asa sigmoidea. Comienza a la altura del borde medial del músculo psoas mayor izquierdo y tiene continuidad con el recto a la altura de la tercera vértebra sacra. Forma un asa cuya situación, relaciones y movilidad varían con la longitud del colon sigmoideo. Porción pélvica del colon sigmoideo normal. En la mayoría de los casos, la porción pélvica del colon sigmoideo presenta una longitud de 40 centímetros aproximadamente. Es entonces muy móvil. Está suspendida de la pared por un largo mesocolon sigmoideo y describe una curva cuya concavidad se orienta posterior e inferiormente. La porción pélvica del colon sigmoideo normal se dirige a lo largo de un trayecto casi transversal, más o menos flexuoso, desde el borde izquierdo hasta el borde derecho de la abertura superior de la pelvis. Después se dirige inferior, posterior y medialmente hacia el recto. La porción pélvica del colon sigmoideo cruza, en su origen, los vasos ilíacos externos. Se corresponde inferior y anteriormente con la vejiga o bien con el útero y los ligamentos anchos del útero sobre los que descansa, posteriormente con el recto y el conducto anal y superiormente con las asas intestinales. Porción pélvica del colon sigmoideo larga o abdominopélvica. A veces la porción pélvica del colon sigmoideo es muy larga
y puede alcanzar hasta 80 centímetros de longitud. En este caso, el asa sigmoidea cóncava inferiormente asciende más o menos en la cavidad abdominal anterior a las asas intestinales y al colon descendente. Porción pélvica del colon sigmoideo corta. Otras veces la porción pélvica del colon sigmoideo es corta. Desciende entonces hasta el recto, siguiendo la pared posterolateral izquierda de la pelvis, y describe una o dos sinuosidades más o menos acusadas. Cuando el colon sigmoideo presenta esta disposición, es muy poco móvil y se une a la pared por medio de un meso muy corto. Recto y conducto anal. El recto y el conducto anal constituyen el segmento terminal del tubo digestivo. Este continúa al colon sigmoideo y comienza a partir de aproximadamente la tercera vértebra sacra. El recto y el conducto anal descienden anteriormente al sacro y al coxis. El recto se sitúa en la cavidad pélvica, mientras que el conducto anal está comprendido en todo el espesor de la pared inferior de la pelvis y el perineo. El límite entre estos dos segmentos corresponden a la flexura perineal. La longitud total del recto y del conducto anal es de aproximadamente 12 a 15 centímetros por término medio en un adulto, en los que están comprendidos de 10 a 12 centímetros corresponden al recto y entre 2 o 3 centímetros al conducto anal. Configuración externa y calibre. El recto es estrecho superiormente en la unión con el colon sigmoideo, pero este se va ensanchando de forma gradual para terminar en una dilatación denominada ampolla rectal. Las paredes del recto son muy extensibles y cuando éstas se hallan distendidas, la ampolla rectal puede ocupar toda la anchura de la cavidad pélvica. Configuración interna. Cuando el recto se halla vacío, se marcan sobre la superficie interna pliegues mucosos longitudinales que desaparecen con la distensión del mismo. Además de los pliegues temporales, existen en el recto también pliegues permanentes orientados transversalmente, denominados pliegues transversos del recto. Mientras que en el conducto anal solamente se encuentran las columnas anales y las válvulas anales. Relaciones. El recto se encuentra rodeado por una vaina fibrocerosa superiormente por el peritoneo e inferiormente por una hoja fibrosa. En la cara posterior este corresponde al sacro y al coxis y al músculo piriforme, mientras que en la cara anterior sus relaciones son diferentes en el hombre y en la mujer. En el hombre se relaciona con la vejiga o el colon sigmoideo y las asas intestinales que descienden de la pelvis menor. También tiene relación con los conductos deferentes, las vesículas seminales y la próstata, y el tabique rectovesical. Mientras que en la mujer tiene relación con la cara posterior del útero y con la porción posterior del fornix de la vagina, aparte de la fascia retrovaginal y el tabique retrovaginal o septo retrovaginal. Las relaciones del conducto anal son muy diferentes. El conducto anal está rodeado por un manguito músculo-facial constituido de superior a inferior por la fascia pélvica, el músculo elevador del ano y el músculo esfínter externo del ano.